Hermanos, buenas noches, los saludo en el amor del Señor. Espero que todos estemos bien, bendecidos en nombre de Jesús. Bueno, en este momento vamos a empezar nuestro culto a nuestro Dios. Vamos a cantarle, vamos a orar a Él, vamos a leer su palabra. Y para eso, para poder comenzar, les voy a pedir que todos puedan inclinar sus rostros y puedan cerrar sus ojos para poder orar. Amén. Vamos a orar en este momento. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias por tu amor y por tu favor. Gracias porque tú nos has dado la vida, nos das la salud. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te agradecemos por cada una de tus bendiciones, porque tú tienes misericordia de nosotros, porque nos cuidas, nos guardas, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú haces, Padre. Te pedimos que este culto sea de tu agrado, que este culto sea de bendición para cada uno de tus hijos, que tú nos hables, nos enseñes y nos instruyas, Señor. Háblanos a través del mensaje en esta noche, háblanos aún en medio de las alabanzas, Señor, que tu presencia se sienta en medio de este lugar. Gracias, toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de Cristo Jesús empezamos este culto. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a cantar a nuestro Dios en este momento y para eso voy a darle parte al Ministerio de Alabanza para que nos pueda guiar con los coros. Amén, hermanos, ahora sí vamos a cantar nuestros coros, vamos a alegrarnos en esta noche en el Señor, cada uno en sus casas, y vamos a decirle que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego sin aliento más y más, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego sin aliento más y más. Tengo fuego, tengo paz y amor, yo tengo y amor más allá de
vencer. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser. Solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la casa celestial, pues hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la casa celestial, pues hay gozo en Jesús. Hay paz en Jesús. Hay paz en Jesús. Yo voy a morar a la casa celestial, pues hay paz en Jesús. La gloria sea para nuestro buen Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Con ese mismo gozo y alegría vamos a leer la palabra de nuestro Dios en este momento y vamos a orar. Y para esto le voy a dar parte al hermano Jimmy para que él nos dirija. Buenas noches, amados hermanos. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite adorarla, nos permite leer su palabra. Yo quiero invitarles en esta noche a que ustedes me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 5. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice el título: Resultado de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Eterno Dios, creador del cielo y de la tierra, te queremos dar las gracias, Padre bueno, porque en tu misericordia y en tu amor te ha placido darnos la vida, Señor. Te ha placido guardarnos, Señor, de esta enfermedad. Ayúdanos a confiar solamente en ti, a poner nuestra mirada solamente en ti, Señor. Padre bueno, tú consuela nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a creer de que tú eres el Dios Todopoderoso y afirma nuestros corazones, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra que hemos leído en Romanos capítulo 5, donde tú, Señor, nos justificas de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque somos salvos. Gracias porque en ti encontramos la vida eterna, Señor, solamente en el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Te adoramos, Padre. Ayúdanos cada día a confiar en ti y a obedecer tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. El Salmo 150 dice: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Amén. Vamos a cantar nuestros himnos en este momento y voy a dar parte una vez más al Ministerio de Alabanza. Amén, hermanos. Continuando con el culto, vamos a cantar nuestros himnos de alabanza y les invito a ubicarse en la página 116 de sus himnarios. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro, de mi deporte, mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi buen Redentor. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro, de la plena luz.
Cerca de Jesús, cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Jesús a la luz. Amén. Como siguiente himno, en la página 112. Todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo poderoso de mi fe. Mientras sigan dando su preciosa luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes tienen las promesas del Señor Jesús ha dado. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiándose que para siempre así lleva mi alma gozará. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellos en la duda nos sostenerán y triunfaremos sobre el mar. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles en ellas para siempre confiaré. Gloria sea a nuestro Señor. Y como último himno, la página 110. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Su rescate es eficaz, solo de Jesús la sangre trae santidad y paz. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de santa virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero dijo después, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Gloria sea a nuestro buen Dios. Ahora vamos a disponer nuestros corazones para poder escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Amén. Para eso voy a dar parte a nuestro pastor Marco Alcalde para que nos pueda traer el mensaje.
Un saludo cordial a cada uno de ustedes, hermanos, que estamos congregados aquí en el culto familiar, la familia pastoral. De igual manera, un saludo muy especial a todos los pastores de la ciudad de Cajamarca y a nivel del mundo entero, consiervos, que cada día estamos siempre adorando, sirviendo y predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté gobernando el corazón de todos ustedes en estos 88 días de cuarentena que estamos obligados por el gobierno acá en el Perú, y que estamos rogando a Dios que ya termine este momento de encierro y podamos estar en nuestros templos para alabar y bendecir a Dios con plena libertad. He preparado para esta noche una reflexión que tiene que ver, una vez más, con este virus que ya todos conocen, le han puesto COVID-19, porque apareció en el año 2019, el mes de noviembre, y a la fecha ya estamos por el 6º mes, y los resultados lo conocen ustedes por los informes periodísticos, por los noticieros, y yo no quiero hablar de esos datos de ningún país en especial, sino en forma general acerca de este virus, el COVID-19. Realmente, por efectos del conocimiento científico, del avance de la medicina, supongo que la cantidad de muertes ocasionados hasta este momento es uno de los más bajos de todos los grandes problemas negros que ha tenido la humanidad en lo que concierne a la salud social de pueblos enteros, o lo que comúnmente le llamamos las pandemias en la humanidad. Y quiero comenzar haciendo una introducción sencilla que en los anales de la historia se registran algunos momentos muy tristes en la sociedad humana, como fue el caso, por ejemplo, en Egipto, las plagas que menciona la Biblia, considerado para los estudiosos como momentos muy difíciles que tuvo que tener la humanidad. No voy a hablar de cada uno de ellos, sino en conjunto lo que significó para ese momento para Egipto. Algunos consideran que la población se acercaba a los 800,000 egipcios en aquel momento, pues Israel, solo Israel, de la tierra de Madián, tenía un poco más de 600,000 personas. Y había el temor por los escritos bíblicos que el pueblo judío en pocos años podría ser mucho mayor que el pueblo de Egipto. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que las plagas que trajeron Dios para mostrar su poder y hacer sensible el corazón duro del faraón, realmente llevó una mortandad de más de 500,000 de personas, incluido el momento que el ejército fue ahogado en el Mar Rojo. Los anales de la historia hablan también del Imperio Romano, que después de las luchas fuertes que tuvo con el Imperio griego y ya constituido en república en el año 187 antes de Jesucristo, hubo otras pandemias que estaban relacionadas al estómago. Habían sufrido especie de disenterías los soldados que le atribuían a la comida de los diferentes pueblos que iban conquistando los romanos. Pero se registra en la humanidad que también trajo miles de muertos que no podían haberse tomado datos estadísticos, porque uno de los escritores que registra estas epidemias fuertes en aquel momento
no consigna un dato estadístico, sino generaliza en forma general la cantidad de muertos que hubo por efecto de esa enfermedad del estómago. Pero sí, ya tenemos la peste de Justiniano, que así se lo conoce en la historia de la humanidad. Esta es una peste en la cual se calcula que murieron un aproximado de más o menos 4 millones de personas. Esto sucedió en el año 541 al año 598. Y se llama la peste de Justiniano porque así era el nombre del emperador romano, que en aquel momento estaba al frente del ejército romano y que ya empezaba la gran conquista de Occidente. Luego de esta peste que llevó a más de 4 millones, como lo registran ya los historiadores, vino lo que se conoce en la Edad Media, la peste negra. Y la peste negra sucedió en el año 1346 al año 1353. En un lapso de 10 años murieron aproximadamente 50 millones de personas. 50 millones. Otros analistas hablan aún de 80 millones, que la población europea se diezmó por efecto de esta peste que se le llamó la peste negra y que ocasionó la pulga en los animales, los roedores, que ya empezaban los viajes para llegar al nuevo mundo, como conocen ustedes en la historia universal. Pero en esta época del medioevo sucedió una peste que se llevó 50 millones de europeos a la muerte. Inmediatamente registra la historia de la humanidad que vino la famosa viruela en el siglo XIII, XIV y XV, y que en el siglo XVIII se manifestó con toda su fuerza y que esta viruela llevó a más de 50 millones también de personas a la muerte. No estoy hablando de 50,000, sino 50 millones, y ustedes pueden estos datos que estoy dando corroborar en los anales de la historia universal, en cualquier libro de historia que trate acerca de la convulsión social por cuestiones de epidemias o enfermedades que arrasaron a miles de personas. Luego está viniendo, cronológicamente hablando, la gripe española. Y esto sucedió en el año 1914 al año 1919, durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, y que no empezó en España, que lamentablemente se conoce en la historia como la gripe española, pero que tuvo su origen en los ejércitos norteamericanos, cuando en la Primera Guerra empezaron a llegar al África y al Asia, ya por la cuestión histórica que todos conocemos, de la primera convulsión como guerra mundial que tuvo la humanidad. ¿Y cuántas personas murieron? Se calcula que murieron de 20 a 30 millones de personas. 20 a 30 millones de personas. Lo cual, si comparamos con el COVID-19, no está ni en la 50ª parte. De tal manera que ya voy a explicar por qué este COVID-19 tiene tanta difusión por los medios informativos, pero que en cantidad de muertes no se asemeja a todas las que estoy explicando. Tenemos en quinto lugar la gripe asiática. Esto sucedió en el año 1957, hace menos de 100 años. Esta gripe asiática llevó a más de 20 millones de personas. Algunos hablan que incluso hasta 32 millones de personas. Continuamos con la sexta pandemia más grande que registra la humanidad, la gripe de Hong Kong.
Esto sucedió en el año 1968 y mató a más de 1 millón de personas en un solo año. Luego vamos a ver el virus de inmunodeficiencia adquirido o comúnmente conocido como el VIH, y que en el año 1981 se llamó el SIDA, llevó hasta el momento 25 millones de personas, y estos son datos que da el Organismo Mundial de la Salud. De tal manera que miren, todas estas plagas han matado a más gente que el virus, el COVID-19. También tenemos el registro de otra gran epidemia, el sarampión. El sarampión llevó 200 millones de muertos en el mundo entero. 200 millones de muertos. Luego tenemos la peste de Antoniana, o la peste antoniana simplemente, que llevó 5 millones de muertos en el año 165 al año 180 después de Cristo en el Imperio Romano. Mató 5 millones de personas. Tenemos otra peste enorme que ha matado a 4 millones de personas, el tifus, que hasta ahora es una enfermedad que se la controla, pero que sigue matando en países del norte de África mayormente, y que ya registra más de 4 millones de muertos. Recientemente tenemos el cólera, que ha matado más de 3 millones de personas, y esto todos los que tienen un poco más de 30 años de edad son conscientes de estos grandes flagelos que hace poco hemos tenido. También hubo la famosa gripe rusa, que solamente en Rusia mató 1 millón de personas en el año 1889 al 1890. Y podemos seguir enumerando cantidad de enfermedades: la difteria, la sífilis, el paludismo, el sarampión, la fiebre amarilla, el dengue, la tuberculosis, las diferentes clases de gripes, la poliomielitis, el SARS y últimamente el COVID-19. Son datos que hemos extraído de la historia universal de todas las grandes pandemias para poder ver por qué el COVID-19 está trayendo efectos más negativos en la economía que en la salud pública. Hasta el momento, según los datos del día de hoy, recién se está acercando al 500,000 de personas en el mundo entero que han fallecido por el COVID-19. Lo que quiere decir que hasta el momento está matando menos gente que todas las demás que he mencionado anteriormente, pero ninguna de ellas se puede comparar en la devastación económica que está trayendo el COVID-19. Explicación, no de expertos, que no me gusta esa palabra. ¿Por qué? Porque son los expertos que luego que alguien más descubre una cosa diferente, lo que ellos estaban dando consejos, sugerencias y definiciones como expertos, resulta que tienen que cambiar. Entendiendo por la semántica de los términos que un experto es una persona que está muy altamente capacitado y que tiene un 99% de veracidad en los conceptos que emite. Por eso que yo prefiero más bien trabajadores de la salud o simplemente analistas socioeconómicos o médicos que están sucediendo en el mundo. Pero esa palabra de experto está unido justamente al temor del miedo, que es un aspecto sociológico para poder conseguir el objetivo de que la economía del mundo entero se vaya reduciendo de lo que hace 50 años estaba en manos de un grupo de 20, 30 personas. Ahora la riqueza de la humanidad
se está centrando en 5 o 10 personas máximo. Acaba de salir un anuncio de la Organización Mundial de la Salud diciendo que posiblemente ya la vacuna tendrá que salir a fines de octubre, primeros días de noviembre, que se está en el nivel 3 y que habrá una producción de 1.000 millones de vacunas. Y a la pregunta que le hacen a este médico que está a cargo de este gran laboratorio que está buscando la vacuna para el COVID-19, le preguntan si socialmente será repartido entre todos los países del mundo y la respuesta ha sido simple y sencilla: no, sino que tiene un costo y lógicamente tienen que pagarla. Y si no se paga por esa vacuna, sencillamente no lo van a poder dar a los países pobres y ellos tendrán que esperar más de un año para tener la vacuna. Estos datos son de la Organización Mundial de la Salud a través de CNN, que constantemente estamos en sintonía, lo que quiere decir que la vacuna está en un promedio de $130 calculado. Solo hagan números, y esto no es de que hay que ser experto como llaman ellos, sino simplemente práctico en los números. Si va a producir ese laboratorio 1.000 millones de dosis por $130 que cuesta cada dosis, aproximadamente son los datos que están dando ellos, esa es la fortuna que este laboratorio va a tener como consecuencia de esta pandemia, que lamentablemente, hay que decirlo, los efectos devastadores es igual que las otras y menos, que ya mencioné la cantidad de muertos que han traído en su momento. Sin embargo, la repercusión de los medios informativos, de la televisión y la radio, a diferencia de años anteriores que no había tan rápida la comunicación y ahora por el internet que ya lo tenemos al momento, nos damos cuenta que el miedo y el temor es realmente el arma que han estado usando y que lo seguirán usando los grandes empresarios, los grandes millonarios para seguir enriqueciéndose más. Y ya la Guerra Fría entre Estados Unidos y China está declarada, porque ahora la carrera es quién descubre la vacuna más rápido para hacer más negocio. De tal manera, hermanos y amigos, como creyentes en Cristo, no tenemos que tener temor a las pandemias. Acabamos de leer en nuestro devocional en el libro de Hebreos, capítulo 2, el verso 16 y 17, porque ciertamente nos socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y mire lo que dice: para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué? El temor de la muerte. Y eso no es ya concepto de ningún experto, sino del único y verdadero experto, nuestro Dios. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 35, dice que estamos muriendo constantemente, continuamente con Cristo. Y que el Señor Jesús rompió y terminó con el imperio de la muerte, que el imperio de la muerte era el dueño, el diablo, así dice la Escritura. Lo voy a leer textualmente. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y Romanos también declara que por cuanto todos pecaron, están condenados a la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Lo mencioné en otra reflexión anterior y dije:
todos los gobiernos y todos los organismos de todas las naciones de la tierra se llenan la boca hablando de la medicina, de los métodos, de los medios, de los sistemas, de la prevención y de todo, aún pidiendo a la sociedad en el mundo entero que cumplan todos estos métodos preventivos para evitar el virus del COVID-19. Pero ningún gobernante está diciendo esto viene por causa del pecado. Para ellos suena a una retórica pasada o a principios religiosos del siglo del medioevo o mucho más atrás, pero no quieren reconocer que Dios es el que tiene el control de todo y que si Él quiere, este virus seguirá trayendo más muerte o vendrán otras pestes que están en el libro del Apocalipsis, pero no nos debe preocupar a los cristianos, aquellos que ya hemos aceptado con sencillez y sinceridad en nuestro corazón a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque en Él morimos cada día. La muerte para nosotros ya no es algo que nos asuste, que nos espante, algo que tenemos que evitarlo porque es el fin de todo para cada persona. Ya no. Dice que nosotros hemos sido vencedores y que ya no moriremos eternamente, porque Cristo nos libertó del poder de la muerte, muriendo Él en nuestro reemplazo en la cruz del Calvario. De tal manera, hermanos y amigos, ustedes cuando vean todas las grandes pandemias que está en el Internet, que está en el Organismo Mundial de la Salud, en sus reportes que hacen en la historia de la humanidad, se van a dar cuenta que este virus está matando menos gente que todas las otras pestes que han habido anteriormente. Pero lo importante es cómo está nuestra fe, cómo está nuestra comunión con Dios. No se trata de qué doctrina tienes, cuáles son tus principios doctrinales para cotejar o para discutir o pelear entre hermanos y entre organizaciones. No nos olvidemos que justamente las opiniones de los hombres y que le ponen ese título de expertos no son nada. La única verdad absoluta y verdadera es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que van a venir más pestes. La Biblia dice que en los días de la gran tribulación habrán 21 plagas enormes, que la humanidad va a ser diezmada. En algunas plagas va a ser llevada hasta las 3/4 partes de la población. Y eso no lo decimos los predicadores, repetimos lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que la humanidad será diezmada con estas plagas. ¿Habrá medicina? Ya lo vimos al COVID-19, que los mismos médicos que dicen que no se puede dar una medicina al momento porque nadie sabe realmente cómo es esta enfermedad y qué medicina se tiene que conseguir para esta enfermedad. Lo dicen los expertos de salud. Y cada vez que hay recrudecimiento o nuevamente vuelve algún foco a expandirse en alguna ciudad, vuelven a decir, realmente no sabemos. Estamos también aprendiendo, dicen los expertos. Entonces, esos expertos hay que decirle que la única realidad es verdadera y que realmente el experto de expertos es Dios, nuestro Señor, el Espíritu Santo, que habló y que estas cosas Dios lo permite porque están dentro de su voluntad. Muchos creyentes se sorprenden porque no leen su Biblia y creen que este virus es obra del diablo. No es obra del diablo. Si Dios no lo hubiera permitido, esto no hubiera sido realidad. Por lo tanto, Dios tiene un propósito. Primero, para tu vida, hermano. Segundo, para tu familia. Tercero, para la iglesia del Señor Jesucristo en el mundo entero. Para esa iglesia que está durmiendo, que está sin cumplir el mandato divino. Para muchos creyentes que ya es una forma rutinaria, una forma de solamente de compromiso social o religioso de ir al templo, pero no adorar a Dios. Es una llamada de atención. Es una
clarinada de una corneta que está diciendo: se acerca la venida de Jesús. No hay que ser en el concepto sociológico que emplean las autoridades que no conocen a Dios, que nos dicen que somos apocalípticos porque estamos viendo a esta pandemia como un castigo divino. Así es. Y si ya estamos a las puertas del retorno de Jesús por segunda vez a la tierra, solamente tenemos que prepararnos. Pedirle perdón por los pecados que cometemos. Pedirle perdón por nuestra indiferencia. Pedirle perdón al Señor porque no leemos la Biblia. Pedirle perdón al Señor porque muchas cosas que decimos que somos o que predicamos, pero no lo vivimos. Vivimos con temor a la muerte, con temor a ser contagiados, con temor a las enfermedades. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor rompió el imperio de la muerte que estaba en Satanás y que cada día nosotros morimos juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque cada día que vivimos estamos más cerca de la eternidad, de la vida eterna con Jesús. Y la muerte no tiene autoridad sobre nosotros, porque hemos pasado de muerte a vida por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por su sangre que derramó en ese madero. Ahora podemos decir lo que dice la palabra del Señor, que somos hijos y herederos del reino de los cielos. Hermanos, amigos, las pandemias seguirán. El virus 19, no le tengas miedo ni temor. No permitas, como dice la palabra de Dios en el libro de Job, que el miedo, que el temor entre a tu corazón. Si estás en Cristo, mueres cada día para el Señor Jesús. Y la muerte no es sino abrirse la puerta de la eternidad para gozar con Cristo nuestro Señor por toda la eternidad. Hermanos, afirmemos nuestra fe, prediquemos la palabra del Señor y vivamos, no para pensar y comentar sobre el virus, la sanidad, los medicamentos, los sistemas, que es lo que quiere el hombre inconverso, que estemos más hablando del virus. La Biblia nos enseña lo que dice recibes. Hablemos de vida eterna, hablemos de salvación, hablemos del perdón de nuestros pecados, hablemos de humillarnos delante de Dios y entonces tendremos paz y tranquilidad. Termino con esa frase linda y hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da, sino una paz sobrenatural que da el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, hermanos. Afirma tu fe y nos encontramos, si Dios lo quiere, en el reino de los cielos, glorificando a nuestro Padre Celestial. Amén. Después de haber escuchado el mensaje de nuestro pastor, vamos a cantar una vez más y les voy a pedir que se pongan de pie todos y voy a dar parte al Ministerio de Alabanza. Vivido
finalizado el culto en esta noche, vamos a terminar orando. Amén. Todos, por favor, puedan inclinar sus rostros y puedan cerrar sus ojos para poder despedirnos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que en esta noche tú nos has hablado. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica todo lo que tú nos enseñas, lo que dice en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú cada día nos acompañes, que nos ayudes a dirigirnos correctamente, a obedecer tu palabra en todo tiempo. Gracias, Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti. Te pedimos, Señor Jesús, que tú bendigas a cada uno de tus hijos, que tú proveas para las necesidades en todo este tiempo, que tú vayas con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, concluimos este culto y te damos toda la gloria solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.